Vamos a leer el pasaje que nos toca leer en el momento, que es el Evangelio de San Marcos. Voy a leer desde el capítulo 12, versículos del 38 en adelante, que como decía recién el pastor, es lo que se está aconsejando tratar en este mes, el mes de la mayordomía y las ofrendas. El pasaje dice así: Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente estaba echando dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y antes había dicho Jesús, en versículo anterior, decía a los escribas: y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Lamentablemente, este texto ha sido leído muchas veces para hacer referencia a la generosidad que se espera de los fieles para levantar las ofrendas como ejemplo, digamos, para levantar las ofrendas y de generosidad. Y digo lamentablemente porque algunos han abusado de esto. En los últimos tiempos ha entrado una teología que se llama teología de la prosperidad y ha hecho mal uso y abuso de este texto. Y se han prometido muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a mirar en esta noche, como venimos haciendo cuando hablamos de las parábolas, inclusive, un poco el contexto, es decir, en qué situación Jesús hizo esta referencia a esta viuda dando estas monedas. En primer lugar, así como veíamos que las parábolas estaban en un contexto de controversia, este pasaje también está justo en el contexto de controversia. Jesús acababa de entrar a la ciudad, en el capítulo 11 entra al templo y se enoja con los vendedores, con el uso que se estaba haciendo del templo y dice que es una casa de ladrones. Fíjese que en el capítulo 11, versículo 18, dice: los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Y en el mismo capítulo 12, versículo 12, dice: procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas. Es decir, estaban muy furiosos con Jesús, y en ese contexto Jesús narra esta historia. La otra cosa que hay que tener en cuenta también como contexto histórico es que estamos en Pascua y empieza a llegar mucha gente. Calculan que llegaban hasta 10.000 personas a la ciudad, y eso hacía de que haya mucha tensión, mucho bullicio, muchas discusiones y todo lo que uno se provoca, digamos, en medio de tanta cantidad de gente, ¿no? Pero quizás lo más importante que tenemos que resaltar es que hay un tema que recorre 3 capítulos: el capítulo 11, este capítulo 12 que estamos comentando, y el capítulo 13 que sigue inmediatamente. Y los 3 capítulos están tratando el tema del sistema económico en torno de la clase dirigente de Jerusalén y la institución del templo. Ese es el tema
en que Jesús entra al templo, ahora trata este tema, ya le recrimina a los escribas de abusar de las viudas, y termina el capítulo 13 diciendo, apenas sale de esto, de este hecho de la ofrenda, sale diciendo, fíjense, no va a quedar unas piedras sobre otras sobre este templo. Jesús está dirigiéndose a los escribas, pero en realidad está haciéndolo para toda la clase dirigente, que tiene un sistema de honor y poder que los hace sentirse más sobre los otros. Y su ambición de trepar en la escala social es innegable ver en este tipo de gente. Y en esa ambición por acomodarse socialmente, es el modo que se hace en el Imperio Romano, que es en el imperio, en el contexto que está el pueblo, se usa cualquier ciencia, arte para enriquecerse y confiscar los bienes de los pobres, y en especial de las viudas. O sea que ese es el mensaje directo de Jesús que viene dando ya en las parábolas, como dijimos, y ahora directamente en este ejemplo de la viuda. Y acá voy a usar palabras que ya lo he hecho en otro mensaje años anteriores, cuando me ha tocado este pasaje, de Néstor Míguez, que hace un estudio muy profundo de este pasaje. Y él dice algo muy interesante, dice, suelen predicar más acerca de este pasaje los pastores y sacerdotes que reciben las ofrendas antes que las viudas que las dan. Y eso se nota en cómo ha sido usado el pasaje. Jesús dice lo que está haciendo es una comparación entre lo que dan los que tienen y que dan de lo que sobra. Y este sentido de dar de lo que sobra es simplemente es que con lo que están dando ellos no se están afectando a sí mismos en su economía. Es decir, ellos no dejan de comer, no dejan de vestirse, no dejan de tener viajes, porque su economía les permite eso. En cambio, la comparación con la viuda es que ella está dando de su escasez, de lo poco que tiene, de lo que le sirve para su vida, para su sustento, dice el pasaje. Esa es la comparación que Jesús está haciendo. Y en ningún momento Jesús está alabando a la viuda por esto, que es la manera que se ha utilizado este pasaje. Jesús la ve a la viuda más bien como víctima de un sistema de explotación. Acaba de decir que los escribas se quedan con las casas de las viudas, justamente. Ahora dice que el templo completa esa injusticia porque se queda aún con su sustento al tener que dar las 2 monedas. Interesante una explicación que se da, que por qué 2 monedas, por qué no dio una si tenía apenas 2. Y es porque era obligatorio mínimo dar esas 2 monedas, que era la menor cantidad posible que se puede dar. Y era lo que ella tenía. Jesús no está prometiéndole a la viuda que gracias a que dio esas monedas va a recibir mucho, que es parte de lo que se anuncia en muchos de estos mensajes de prosperidad. No anuncia su bendición por esto, que lo he escuchado directamente muchas veces en gente que dice, si usted da tanto, va a recibir más o el doble, o cosas por el estilo. En un momento ese es el contexto del tema. Aquí está mirada como víctima de un sistema corrupto que contradice aún a la ley y que dice representar. Y como les decía, el pasaje siguiente, el capítulo 13, Jesús está hablando de la destrucción del templo. Y fíjese en palabras de Josefo, que es el historiador judío de aquel tiempo, él dice que el arca del tesoro, incluyendo el dinero, ropas y alhajas que había allí, se quemó cuando fue incendiado el templo. O sea, no quedó nada de las riquezas que tenía el templo. Por eso es que Jesús está tomando como tema principal el tema del templo. De todos modos, nos toca concluir pensando en la mayordomía, porque es la propuesta. Estamos en este contexto de la ofrenda. Pero lo que tenemos que decir como, digamos,
principio fundamental de este pasaje es que la verdadera mayordomía cristiana no está en alimentar el sistema eclesial, sino en la preservación de la vida. Y otra vez Néstor Miguel nos pregunta y dice, ¿nos atrevemos los clérigos que muchas veces vivimos de estas ofrendas a reconocer esto? El sistema de la ofrenda no está para el sistema eclesial, sino para la preservación de la vida. Que los ricos, dice él, sigan poniendo lo que les sobra. Es decir, les sobra, otra vez insisto, en este sentido de que no está afectado su sustento porque estén dando la ofrenda. Pero que los pobres reciban su parte de ello, parece ser el mensaje de Jesús. Este texto debe ser leído dentro de toda la teología profética y la misericordia de Jesús para que vuelva a adquirir toda su fuerza evangélica y no sea domesticado para servir a la institución eclesiástica. Por eso, más allá del sistema eclesial, este texto también se proyecta como una crítica a todo sistema económico que impone tributos exigentes para los pobres, pero solo recauda lo que les sobra a los ricos. Y no los usa para compensar las desigualdades, sino para alimentar a su propia y corrupta burocracia. El Dios que nosotros anunciamos, que hemos conocido a través de Jesús, es un Dios de gracia. Y Dios no negocia con las ofrendas. No nos pide que dejemos de alimentarnos, de vestirnos y cuidar nuestra salud para sostener cualquier sistema. Por el contrario, nos invita a compartir para que todos puedan vivir vidas en abundancia. Y termino ya con el ejemplo del libro de Hechos, que nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, es decir, aquellos que tenían propiedades extras donde no vivían, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Que el Señor nos ayude a pensar que tenemos que sostener nuestro templo, nuestro culto, tenemos que sostener a nuestros pastores, pero también tenemos que tener en cuenta que no debe afectar la economía personal de aquel que tiene muy poco. Que el Señor nos ayude a entender la diferencia entre aquel que no tiene nada, que da de su escasez, y de aquel que da de lo que le sobra. El Señor nos bendiga.